rígido y la planilla número 1 o la planilla de NIT. Como es largo y lo voy a hacer a mano esta vez, ya no con Excel como la anterior vez, yo creo que solamente voy a poder avanzar pavimento flexible. Y bueno, si no alcanzamos al rígido, le dicen a Edward la siguiente semana que eso les explique. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejercicio tipo examen, que es este, de pavimentos flexibles. Pues como ven aquí, les dan una tabla con todos los datos de todas las maquinarias que usan para pavimento flexible. En pavimento flexible usualmente se usa o hay una planta de asfalto, se usan volquetas también, la pavimentadora, los compactadores y el camión imprimador. Siempre incluso pueden usar estas mismas maquinarias para su proyecto. Son siempre esas maquinarias que se suelen usar para pavimentos flexibles. Ahora, cuando hablamos de pavimentos flexibles, siempre en este caso hay volquetas, porque ya van a ver cuando en los pavimentos flexibles sobre todo, van a sacar de la pavimentadora o de la planta de asfalto, van a sacar material en volquetas. ¿Hasta dónde? Hasta la avenida. O hasta donde necesitan asfaltar, ¿no? Que es el camino. Por eso usualmente en los ejercicios siempre tenemos acá, como ven acá, distancia de asfalto a la avenida, que en este ejercicio tenemos 5.500 metros. Ya. También, aparte de eso, igual que su anterior parcial, les pide también los costos de operación del equipo, el costo total de operación. En este caso, no se va a usar las planillas normales, sino directamente la planeta de NIT, que es todo en uno, ¿no? Ya, entonces, vamos a comenzar desde el inicio. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo de esta manera para poder ver el ejercicio también. Y ojalá se pueda ver. Vamos a comenzar, vamos a poner acá de título. Van a disculpar si no sé, primera vez que estoy usando este Jamboard. Entonces, a ver, ¿qué tal nos va en esto? En este caso vamos a tener pavimento flexible. De pavimento flexible. Lo primero es como en todos sus ejercicios, ¿no? Primero tenemos que encontrar la productividad de cada una de las maquinarias. Y vamos a iniciar en este caso, no sé qué pasó aquí. Ya, de la planta de asfalto. Y en realidad de la planta de asfalto es la más facilita y lo pueden hacer en un solo cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Va a ser poner todos los datos que tenemos, ¿no? Primero en el enunciado. Nos dice calcular el plazo de ejecución y el costo total de operación del equipo que realizará la construcción del pavimento flexible con un espesor de 10 centímetros para una avenida de 12 metros de ancho y una longitud de 2.100 metros. De acuerdo a estas condiciones, nos da una altura sobre el nivel del mar de 3.000 metros, un peso específico de la carpeta asfáltica de 2 toneladas metro cúbico. También nos da el factor de rodadura, que es 0.9, y lo que les estaba comentando, ¿no? La distancia de la planta de asfalto a la avenida, que en este caso son 5.500 metros.
Entonces eso vamos a escribir aquí. Todos estos datos. El primero tenemos un espesor igual a de 10 centímetros. Esto siempre lo van a convertir a metros, ¿ya? En este caso sería 0.1 metros. El siguiente dato es el ancho de todo el camino, ¿no? En este caso nos da 12 metros de ancho. Aquí está. Una avenida de 12 metros de ancho. Y tenemos una longitud de todo el camino de 2100 metros. Eso también. Metros. Ya. Y ahora vamos a proceder a poner esos datos, ¿no? La altura. Vamos a poner altura, metros sobre el nivel del mar, va a ser igual a 3000 metros. Y de acá sacamos la H, ¿no? Que es la altura que usamos usualmente para las productividades. Entonces, ¿cuánto era H? Sería 3000 menos 1000 sobre 10.000. Eso se acuerdan, ¿verdad? Entonces, eso sería igual, y me van a ayudar también con la calculadora por si acaso, me acuerdo que este es igual, pero a 0.2 metros. El otro dato es el peso específico. Va a ser igual a 2 toneladas sobre metro cúbico. El otro es R, va a ser igual a 0.9. Y finalmente el último dato que nos va a servir ya para todas las maquinarias, todo esto es normalmente para todas las maquinarias, es la distancia. La distancia de la planta al camino. Y esto es 5500 metros. Listo, ya acabamos entonces con los datos generales. Vamos a pasar a lo que les comentaba, ¿no? La planta de asfalto, que es el primero. Para esta planta, acá nos dice en el ejercicio que tenemos una capacidad de 110 toneladas, ¿no? Un factor de eficiencia de 0,70. Entonces, si se acuerdan, bueno, en realidad también tienen en el formulario que les dio Eduard, la fórmula para la productividad de una planta de asfalto es igual a la capacidad de la planta, C, por la eficiencia, dividido entre, en este caso sería entre nuestro peso específico, entre el peso. Si reemplazamos, va a ser igual, nuestra productividad de la planta de asfalto va a ser igual a 110 por 0.7 dividido entre las 2 toneladas metros cúbicos que tenía. ¿No? Eso, no sé si alguien me ayuda con la calculadora para saber a cuánto está. Eso sería 38,5. Está mal, me corrigen, por favor. Metros cúbicos sobre hora. Con eso ya acabamos, ya tenemos la productividad de una planta de asfalto.
Listo. Vamos a pasar entonces a la siguiente máquina, que sería la pavimentadora. Para la pavimentadora tenemos, a ver, los siguientes datos. Tenemos nuestro factor de eficiencia, que es igual a 0,75. Tenemos nuestra distancia, que es igual a 80 metros. Nuestro ancho útil, en este caso acá el ingeniero lo sabe llamar L, ancho útil, es igual a 3.5 metros. Nuestra velocidad de avance, que va a ser igual a 240 metros sobre hora. Y también, aquí está, también para la pavimentadora nos da un tiempo fijo de 2 minutos. Tiempo fijo igual a 2 minutos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es convertir esta velocidad, en esta velocidad que tenemos aquí, en metros por minuto. Nuestra velocidad de avance va a ser igual a, para convertirlo a metros por minuto, lo vamos a dividir en este caso por 60, entre 60, porque acá ya tenemos metros sobre hora, entonces solamente dividiríamos entre 60. Esto sería igual a 4 metros por minuto. Ya tenemos nuestra velocidad de avance y lo otro, ya vamos a ir a otra. Vamos a continuar aquí. Vamos a hallar, como siempre, ¿no? Es similar a todas las maquinarias anteriores, nuestro tiempo de ciclo, que es la distancia entre la velocidad de avance, más el tiempo fijo. Esto entonces va a ser la distancia, que es 80, dividido entre la velocidad de avance ya convertida en metros por minuto, que es 4, más tu tiempo fijo que te ha dado el de dato, que son 2 minutos. Eso me ayuda a calcular cuánto es, y hasta eso, todo esto nos tendría que ayudar a calcular que la productividad. Entonces, la productividad de una pavimentadora es 60 por la distancia, por el espesor, por el ancho útil, que es el E, por la efectividad. Y todo esto dividido entre ¿qué? Entre el tiempo de ciclo que vamos a hallar, multiplicado por 1 más la altura h. ¿Verdad? Esa es la ecuación de la productividad para una pavimentadora. En este caso sería así, 60 por, ¿cuál es la distancia que tenemos? Acá, 80. Por el espesor, hemos visto en el anterior, nuestro espesor para los equipos siempre va a ser 0,1 metros. Es multiplicado por 0.1. Por el ancho útil, en este caso nos da 3.5 metros por ancho útil. Por nuestra efectividad, que es 0.75. Todo esto va a ser dividido entre 1 más 0.2, si se acuerdan, ese es h, ¿no? 0.2 por, ya hallaron el tiempo de ciclo, no sé si alguien me puede dar el resultado.
Ya, 22 dice. Ya, gracias. 22 minutos el tiempo de ciclo. Entonces esto lo reemplazamos un 22 aquí. Entonces esto también me dictan cuánto sería la productividad de esto. Por si acaso, como ya no nos da en ninguno de estos, si se fijan, en ninguno de estos equipos nos da el factor volumétrico, el factor de compresión. Entonces, al final, este es la productividad oficial o sí, pues el de banco, la productividad en banco es directamente la que tienen que usar. Ya. Bueno, y hasta que ahí se entiende la idea, luego ya me darán el valor de esa productividad. Vamos a continuar con la siguiente. En este caso es el compactador neumático. Nos da una efectividad de 0,83, un ancho útil de 1,96 y una velocidad metros sobre hora de 3000. Y ya, eso sería todo. Entonces vamos con lo siguiente, que es compactador neumático. Compactador neumático. Hemos dicho una efectividad de 0,83, un ancho útil de 1,96, una velocidad de avance de 3000 metros sobre hora. Y ya no tenemos más datos de eso. Ya. Sí. Ya sí. Si nos acordamos, la ecuación antes de hacer el tiempo de ciclo, la productividad de un compactador es el ancho efectivo, W, por el espesor, por la velocidad, por la eficiencia, todo esto dividido entre el número de ciclos. Entonces acá nos falta. Sí, aquí está. El número de ciclos. Ya, sí, está mejor. Número de ciclos por 1 más la altura. Nuestro ancho efectivo compactado W va a ser nuestro ancho útil, LE, en metros. Nuestro espesor también ya tenemos, que es 0,1. Nuestra velocidad está aquí. En este caso ya no lo convertimos, ¿no? Porque para los compactadores la velocidad, ahí no se olviden, la velocidad siempre tienen que usar en metros sobre hora. Entonces eso ya no se convierte. Nuestro número de pasadas del compactador ya nos da de dato, acá no me había fijado, que es n igual a 8. N igual a 8. Entonces ya tenemos el número de pasadas también. La altura también ya hemos calculado acá. Esto. Que es igual a 0,2 metros. Entonces ya estaría todo, ¿no? Sí, ya no se calcula en este caso el tiempo de ciclo. Pues tenemos nuestro ancho 1,96 por el espesor, ya sabemos 0,1, por nuestra velocidad que sería 3000, multiplicado por la efectividad 0,83. Todo esto dividido entre el número de pasadas que es 8 más 1,2 sería. 1 más 0,2. Y todo eso tiene un valor, ¿no?
Más rato vamos a meterlo directamente a Excel para sacar los valores. Ya, pero hasta ahí ya tendríamos, entre comillas, el valor de la productividad del compactador neumático, ¿no? Ya hemos hecho productividad de la planta de asfalto, la productividad de la pavimentadora, del compactador neumático, y ahora nos falta, no sigue faltando. Vamos a ir ahora con el siguiente, que es el compactador de rodillo liso. De rodillo liso. Y en teoría va a ser igual que el compactador neumático, ¿no? Nos da nuestra efectividad. En este caso es 0,83 también. Nuestra longitud, o nuestro ancho efectivo en realidad, va a ser igual a 1,94 metros. Nuestra velocidad de avance va a ser 2.900 metros sobre hora. Metros sobre hora. Y nuestro número de pasadas va a ser, en este caso, que tenemos 10. Y hacemos literalmente lo mismo. Es la misma fórmula. Para los compactadores va a ser la misma fórmula. Vamos a copiar todo esto. Entonces sería 1,94 en este caso. 0,1. Nuestra velocidad acá va a ser 2.900. Y nuestra efectividad se repite, es lo mismo. Lo único que va a variar acá es también nuestro número de pasadas. Y acá tenemos ya nuestra productividad, la que vamos a poner aquí, en esta tabla que nos va a dar el ingeniero. Vuelvo a repetir, como no nos da ninguno de los factores, entonces se queda directamente así, ¿ya? Hasta solamente, si se fijan, hasta esta maquinaria. Ya para la siguiente, al menos para la volqueta y el cargador frontal, ya nos da nuestro factor de compactación. Entonces, sí, en ese caso, sí tendríamos que multiplicar esta productividad en banco por el 0,9 para que tengamos productividad de compactación. ¿Hasta ahí alguna duda o algo que quieran preguntar? Ya. Entonces, a ver. Hasta ahí no sé si lo tengo. Vamos a meterlo en un Excel ya para sacar directamente los resultados de lo que hemos hecho aquí. A ver, de la pavimentadora. Tenemos un ancho efectivo de 0,5 metros, un espesor de 0,1. No olvidé que acá se pone. Ya. Acá 0,75, la distancia es 80 metros. Nuestro espesor era 0,1. Nuestra longitud efectiva es 3,5. No hay factor de compactación. Nuestra velocidad, en este caso acá está en kilómetros por hora. Sí, es el mismo. Listo. 0,24. Estos 240 metros por hora es equivalente a 0,24 kilómetros por hora. Entonces, y nuestro tiempo fijo está ahí, 2 minutos también. Ya, listo. Acá tenemos 3.000 metros también. 2 toneladas. Hasta pareciera que es casi el mismo ejercicio, pero no. Si se dan cuenta, el ingeniero parece que repite los mismos datos, los mismos datos para cada equipo. Entonces, si practican, yo creo que aprueban con facilidad el tercer parcial. Ya. Entonces, aquí está lo que me dictaron.
El tiempo de ciclo es 22 minutos y nuestra productividad sería 47.73 metros cúbicos sobre hora. ¿Verdad? Ahora vamos al compactador neumático. No, acá está la volqueta. Cargador frontal, camión imprimador. Ya. En este caso no tengo el compactador, así que alguien sí me puede ayudar en calcular estas dos productividades para pasar al siguiente. Ya. Entonces, un calculador de mí. Según aquí saqué, sale 45,65 metros cúbicos sobre hora. La productividad del compactador neumático. Para el compactador liso, $34.90. Está mal, me dice nomás. Ya tenemos entonces de las productividades de 4 hasta ahora. Nos faltan de las otras 3. Entonces vamos con la volqueta. Ya. La volqueta de 8 metros cúbicos. Si dan cuenta, ya en el mismo nombre de la volqueta ya te da su capacidad, ¿no? Su capacidad va a ser igual a 8 metros cúbicos. Y aquí está, incluso el ingeniero también les da de dato. 8 metros cúbicos. Otra vez, la efectividad va a ser igual en este caso a 0,83. Luego ya esta vez sí nos da un factor de compactación y bueno, en el caso de las volquetas sí les tiene que dar un factor de compactación. Porque uno se imagina, ¿no? Al agarrar la volqueta o al meter todo el material en la volqueta, se va a estar compactando uno con otro. Entonces su capacidad no es lo mismo que en banco. No sé si me dejo entender. Por eso sí o sí necesitan un factor de compactación para las volquetas. Ya, continuamos aquí con... Vamos a jalar esto aquí. Ya. Con la velocidad de avance. Que va a ser... De la volqueta es 36.000. Y 6.000 metros sobre hora. Es como 3 kilómetros por hora, ¿no? Nos da ahora una velocidad de retorno. Va a ser igual a 48.000, que es 48 kilómetros por hora. 8 metros sobre hora. Ahora nos da una distancia, su distancia de 5.500 y un tiempo fijo de 12 minutos. Distancia de 5.500 metros. Cuando si no les da una distancia acá, en las volquetas, siempre va a ser la distancia que te da de dato, la distancia de planta de asfalto a la avenida. Es lo que les comenté, ¿no? Las volquetas en los pavimentos flexibles que hacen las volquetas, traen material de la planta de asfalto al camino, es decir, a donde quieres asfaltar. Por eso sí o sí, si no les da, es automáticamente esto.
los 5.500 metros de los que les he hablado. Ya está. 500 y un tiempo fijo igual a 12 minutos. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Para las volquetas, sí necesitamos una duración de ciclo. Entonces, antes de hacer la duración del ciclo, vamos a recordar cuál es la ecuación de la productividad de una volqueta. La productividad de una volqueta es 60, paréntesis esto, 60 por la capacidad de la volqueta, por la efectividad, por el coeficiente o el factor de rodadura, o en realidad, como se llama, resistencia a la rodadura, perdón. Y multiplicado también por el factor dependiente, que es P. Todo esto dividido entre el tiempo de ciclo multiplicado por 1 más la altura. La capacidad tenemos, nuestra efectividad también, nuestra resistencia a la rodadura también, y está acá arriba. Nos dio en datos generales, entonces va a ser R igual a 0.9. Nuestro factor dependiente siempre va a ser 0.1. Si no les da, ponen 0.1 también. 1, perdón. Siempre va a ser 1. Si no les da, como les dije, ponen 1 directamente. Tiempo de ciclo es lo que nos falta. Sabemos también cuánto es la altura. La altura va a ser igual a 0.2 metros. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es calcular el tiempo de ciclo o duración de ciclo. Y la duración de ciclo para las volquetas, ecuación, tienen en sus formularios también de su primer examen, que es la distancia dividido entre el volumen, la velocidad de avance, o a veces BC también, esto se llama, o BA. Vamos a poner BA ahora. La distancia más la distancia entre la velocidad de retorno y más el tiempo fijo. Y eso sería igual a ¿qué? ¿Qué distancia estamos tomando? 5.500. 5.500 dividido entre, en este caso aquí sería, acá nos falta, ¿no? Convertir nuestras velocidades de avance y velocidad de retorno. En las volquetas, ahora nuestra velocidad tiene que ser en metros sobre minuto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer acá las conversiones. De avance va a ser a 3.600, no, 36.000, perdón, dividido entre 60. Y eso va a ser igual a 600 metros sobre minuto. Para la velocidad de retorno es igual. Los 48.000 vamos a dividirlo entre 60 y va a ser igual a ¿qué? A 800. 800 metros sobre minuto. Ya, listo, ya está. Son con estas velocidades que nosotros tenemos que trabajar. Ahora sí, los 5.500 metros lo dividimos entre ¿qué? Entre los 600 más la misma distancia que 5.500 metros lo dividimos entre los 800 que teníamos más los 12 minutos del tiempo fijo. Ya tenemos entonces el último dato que necesitábamos para encontrar en este caso sería la productividad en banco. Y ponemos todos nuestros datos. 60 por la capacidad que es 8, la efectividad 0.83, por R que es 0.9, por la pendiente que va a ser 1 siempre, como les dije. Y acá tendría que estar, ya, vamos a poner 1 más el 0.2, ¿no? Que es nuestra altura, y está multiplicado por el tiempo de ciclo. Para agilizar, vamos a... ¿qué es este?
Vamos a meter acá el Excel. Estamos haciendo para las volquetas. Nuestra producción o capacidad es 8. 8. Nuestro 0.83 también. Tenemos un factor de compactación 0.9. También los 36.000, como les dije, son los 36 kilómetros. 48. Tenemos una distancia, en este caso de 5.500. Y un tiempo fijo de 12. Nuestro factor de rodadura acá, en realidad es 0.9. Vamos a cambiar esto. 0.9. Nuestro factor dependiente sigue siendo 1, como les dije, y listo. Ya está. Acá también se le está verificando, ¿no? Que nuestra velocidad de carga o velocidad de avance es 600 metros por minuto. Y el de retorno 800. Entonces, al final, viendo el Excel, nos sale una duración de ciclo de 28.04. 04 minutos. Entonces, reemplazamos acá 28.04. Entonces, en total, en banco sería 10,66. 66 metros cúbicos sobre hora. Pero este es una productividad en banco. Te está dando un factor de compactación, entonces la productividad compactada de compactación es igual a los 10.66 multiplicado por los 0.9 que tienes acá. Por esto, 0.9. Y esto va a ser igual a 9.59 metros cúbicos sobre hora. Listo. Ya tenemos nuestra productividad de la volqueta. Vamos a la siguiente maquinaria. El caso es el cargador frontal. Vamos a hacerlo en otra hoja. Cargador frontal. Nuestro cargador frontal va a tener una capacidad de 2.1 metros cúbicos. Una efectividad, en este caso, de 0.75. Una distancia de, acá vamos a cambiar. Una distancia de 150 metros. Ahora nos da un factor K, que es para los cargadores frontales, K es el factor de cucharón, ¿verdad? Ya vamos a borrar. K nos da a 0.85. Nuestro factor de compactación va a ser lo mismo, 0.9. Nuestra velocidad de avance en este caso va a ser 12.000, o sea, 12 kilómetros por hora. Y nuestra velocidad de retorno, 15.000, 15 kilómetros por hora. 15.000. Nuestro tiempo fijo en este caso va a ser 1.5. 1.5 minutos. Y la altura, que vamos a necesitar también para la productividad del cargador frontal, va a ser 0.2. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Vamos a convertir las velocidades también. En este caso va a ser 12.000 entre 60 y 15.000 entre 60. Hacemos 12.000 entre 60, va a salir 200 metros por minuto. Para la velocidad de retorno, que es los 15.000 entre 60, va a ser igual a 250 metros por minuto. Bueno, en su formulario, el tiempo de ciclo
en una única parte que varía, creo, no estoy segura, es en el tiempo fijo. En este caso lo suele llamar Z, o en el libro creo que también está. El tiempo fijo es Z, pero no sé, no afecta eso en nada, pero si es que se olvidaron, Z es igual al tiempo fijo. Reemplazamos 150 entre 200 metros por minuto, 150 entre 250, 50 más el tiempo fijo, que es 1.5 minutos. Y eso nos va a dar un resultado que vamos a sacar ahorita en el Excel. Listo. Ahora ¿cómo se dice? La productividad, la ecuación de la productividad para un cargador frontal es 60 por Q. Por Q, que es el volumen del cucharón. Y por si acaso, con capacidad, acá cuando les diga capacidad el ingeniero en su examen, se refiere al volumen del cucharón, es decir, cuánta capacidad tiene su cucharón del cargador frontal. Q minúscula es igual a C, en este caso. De 60 por Q, por la efectividad, por el factor de cucharón, que es K, por el factor dependiente y lo mismo. Tiempo de ciclo multiplicado por 1 más la altura. ¿Listo? Y tenemos todos los datos, ¿no? 60 por 2.1, que es el volumen del cucharón, por 0.75, que es la efectividad en este caso, por la constante K, que aquí nos da que es igual a 0.85, y el factor dependiente, acá no hemos anotado, pero les dije que siempre va a ser igual a 1. Si no les dice, siempre va a ser igual a 1. Y lo mismo, va a ser 1 más 0.2, que es nuestra altura, multiplicado por, ¿qué? Por nuestro tiempo o duración de ciclo. En este caso no sabemos cuánto es nuestra duración de ciclo. Esta productividad en banco que estamos hallando se tiene que multiplicar por, otra vez para hallar la productividad compactada, por nuestro factor de compactación, porque nos está dando la productividad que hallemos, lo tenemos que multiplicar por 0.9 y nos va a dar la productividad que nosotros vamos a utilizar para los costos, para los plazos, para todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo metemos en el Excel. Descargado frontal. 2.1, 0,75. Está una distancia de 150 igual. Acá nuestro K va a ser igual a 0,85 también. Factor de compactación y parece que es igual. Solamente, sí, es lo mismo. Entonces ya están metidos todos los datos. Acá verificamos si nuestra velocidad de avance está bien. Aquí está 200 metros sobre minuto. Listo, está bien. Según el Excel, esto lo estamos haciendo por si acaso en Excel para sacar rápido los resultados. Ya, entonces nuestro tiempo de ciclo es 2.85. Nuestra productividad en banco, es decir, sin multiplicar con el factor de compactación, va a ser igual a 23.49. ¿Verdad? Y si estos 23.49 lo multiplicamos por nuestro factor de compactación, que es 0.9, vamos a tener ¿cuánto? 21.14 metros sobre hora. Eso va a ser la productividad que tenemos que usar. Y finalmente, ¿cuál es el último que tenemos que usar o calcular? Es el camión imprimador. Ya. Vamos con nuestro camión imprimador.
imprimador de 6.000 litros, dice. 6.000 litros. ¿Qué capacidad tiene? Una capacidad de 6.000 litros. Tiene una efectividad igual a 0.83. Una constante I, que es, si no me equivoco, es la tasa de riego, porque los camiones imprimadores riegan todo el pavimento para que se endurezca. Bueno, algo así. 1.5 litros, sí, es litros por metro cuadrado, si no me equivoco. Las unidades de la tasa de riego. Nuestra velocidad de avance va a ser igual a 36.000 metros sobre hora. Y nuestra velocidad de retorno. Nuestra velocidad de retorno va a ser igual a 48.000 metros sobre hora. Más lo mismo. Va a compartir también la misma distancia que la volqueta por la misma razón. Ya que está viniendo de la planta de asfalto a la avenida. Nuestra distancia va a ser igual a 5.500 metros. Y finalmente nuestro tiempo fijo acá nos da de 50 minutos. 50 minutos de tiempo fijo. ¿Hay algún dato más? No, ya. Eso es todo. Obviamente siempre vamos a tener de dato la altura, que usualmente en todas las productividades de las maquinarias se usa. H igual a 0.2. Ya, listo. Hacemos lo mismo, tenemos que convertir nuestras velocidades a metros sobre minuto. 36.000 dividido entre 60, ya hemos calculado en este caso, en las volquetas también, entonces ya tenemos nuestra velocidad calculada, que era 600 metros sobre minuto. La velocidad de retorno se va a calcular de la misma manera, 60, y va a ser igual a 800 metros sobre minuto. Y listo, también calculamos nuestro tiempo de ciclo y nuestra productividad. Si recordamos o están viendo ahí sus formularios, la productividad es 60 por la capacidad que tiene, multiplicado por R. En este caso tenemos el factor de rodadura por el factor dependiente por la efectividad. Todo eso dividido entre el factor de riego, que es I, multiplicado por el tiempo de ciclo por 1 más la altura H. Tenemos la capacidad, tenemos también el factor de rodadura que nos ha dado un inicio, a ver si se acuerdan, el 0.9. Nuestro factor dependiente, como les dije, siempre va a ser 1. Entonces, tenemos la efectividad también. Tenemos la tasa de riego, perdón. Nos falta la duración de ciclo y ya terminamos con eso de calcular la productividad del camión imprimador. Entonces, el tiempo de ciclo para un camión imprimador es la distancia dividido entre la velocidad de avance más la distancia dividido entre la velocidad de retorno más el tiempo fijo. Eso va a ser ¿a qué? Tenemos una distancia de 5.500 dividido entre 600 más 5.500 dividido entre 800 o más los 50 minutos del tiempo fijo.
50 minutos. Sí, 50. Y listo. A ver, vamos allá primero nuestro tiempo. Nuestro tiempo fijo de un cambio imprimador. Teníamos nuestra capacidad, en este caso tenemos una capacidad de 6000. 0.83 también. Nuestra distancia aquí va a ser de, perdón, nuestra tasa de riego va a ser 1.5. Nuestra velocidad va a ser 36 kilómetros por hora. Nuestra velocidad de retorno va a ser 48 kilómetros por hora. Acá cambiamos nuestra distancia, que es 5500, y nuestro tiempo fijo va a ser 50. Comparamos acá si nos da la misma velocidad en ambos, de avance y de retorno. Entonces, está bien. Lo único, hay que cambiar esto. Nuestro factor de rodadura, en este caso no va a ser 0.1, nos está dando 0.9 según el ejercicio. 0.9. Cambiando esto, nuestro tiempo fijo va a ser igual a 66.04. 66.04 minutos. Esto lo reemplazamos en esta ecuación, que sería igual a ¿qué? 60 por la capacidad, que es 6000. Sí. 6000, pero acá, porque algo está. Ya. Listo. Va a ser 6000 por el factor de rodadura, que es 0.9, por 1, por la efectividad, que es 0.83, todo esto dividido entre 1.5 por 66.04 y por 1 más 0.2. 0.2. Según el Excel, eso nos tendría que dar ¿cuánto? Sí, está bien. Nos da 2262,27. 62.27. 262.27 metros. En este caso es metros cuadrados sobre hora, no es metros cúbicos. En eso se diferencia el cambio imprimador. Metros cuadrados sobre hora. No nos da ningún factor de compresión, obviamente no nos va a dar. Entonces, finalmente, esto va a ser nuestra productividad total del cambio imprimador. Listo, ya acabamos entonces con todas las productividades. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Entonces vamos a ir copiando acá las productividades que hemos hallado. Vamos desde el inicio. Nuestra productividad de la planta de asfalto va a ser igual a 38.5 metros cúbicos sobre hora. 38.5. Perdón. 38.5. Acá tenemos nuestra productividad de la pavimentadora, es igual a 47.73. Del compactador tenemos 45.65. Eso del compactador neumático. Del compactador de rodillo liso, vamos a ir, sí, es 34.90. 4.90. Del cargador frontal, no sé, de la volqueta, perdón. De la volqueta va a ser igual a este, ¿no? Al que hemos multiplicado por el factor de compactación. 9.59. 9.59.
Ahora sí vamos con el cargador frontal, que tenemos 21.14. También multiplicado por el factor de compactación. Y finalmente nuestra productividad del camión imprimador, que nos salió 2.262.27 metros cuadrados. 2.262.67 metros cuadrados. Y no se asusten si les sale un número grande, está bien. Ya es más que nada por la unidad, que es metros cuadrados sobre hora, y no son cúbicos. Ya, listo, ya tenemos todo. Pues, ¿qué necesitamos para calcular el número de maquinarias, los plazos, horas productivas e improductivas, los volúmenes de trabajo? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia con los volúmenes de trabajo en este tipo de ejercicios que son los pavimentos flexibles? Es que el volumen de trabajo que va a usar la planta de asfalto va a ser el mismo volumen de trabajo para todas las maquinarias, a excepción del camión imprimador. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el volumen de trabajo de una planta de asfalto? El volumen va a ser, volumen va a ser igual al ancho del camino por la longitud de ese mismo camino y por su espesor, porque es a donde va a llevar todo el asfalto, ¿no? Por eso ese es su volumen de trabajo. Y tenemos todos esos datos, no se ha dado. ¿Cuál es el ancho? Acá nos da para una avenida de 12 metros de ancho. Entonces, 12 por la longitud. ¿Cuál es su longitud? Acá nos da 2100 metros. 1100 metros por el espesor que hemos estado usando todo este tiempo. En este caso, ¿por qué hemos multiplicado? Es 0.1, porque acá nuestro espesor nos da en centímetros y tenemos que trabajar siempre en metros. Por eso es por 0.1. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar para ver cuánto es esto. Acá directamente. Vamos a multiplicar 12 por 2100 por 0.1. ¿Cuánto nos da? 2250. No sé si está bien. 0.1, 12 por 0. Sí. Está bien. 2250 metros cúbicos. 2520, perdón, metros cúbicos. Y este volumen se va a repetir en todos estos equipos. 2520. Esto vamos a repetirlo en todos. Como les dije, a excepción. Esta excepción del camión imprimador, ¿esto por qué? Porque este trabaja en metros cuadrados, no en metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería en realidad para el camión imprimador? Abajito vamos a poner. Camión imprimador. Ya, volumen del camión imprimador. Ni siquiera, no es volumen en realidad, porque está en metros cuadrados. En realidad entre la superficie en la que está trabajando. De caso, como estamos hablando de superficie, no de volumen, que tenemos que multiplicar solamente ancho por longitud. Ya no multiplicamos el espesor. En este caso tendría que salir 25.200 metros cuadrados. Vamos a ver si sale eso. Tendría que ser 12 por los 2100 metros que tenemos. Ahí está. 25.200 metros cuadrados. Y listo. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, como siempre se ha hecho, ¿no? El número de maquinarias del primero. Ahora, el número de maquinarias, ¿en base a qué van a hacer? A la planta de asfalto. En realidad no es una maquinaria, es una planta, pero acá lo ponen como equipo. Entonces, siempre van a tener solamente una planta de asfalto. Entonces, el número de máquinas, entre comillas, siempre va a ser uno. En base a esto van a encontrar el plazo de conclusión de todo el pavimento, ¿no? Y en base a lo que van a calcular las horas productivas e improductivas. Ya, como ya está haciendo hora, vamos a hacerlo directo acá en el Excel, ¿ya? ¿A qué es igual el plazo? El plazo es igual acá, vamos a ver. Va a ser igual al volumen. En este caso acá tenemos 2.520 dividido entre ¿qué? Entre la productividad que tiene, en este caso 38.5 multiplicado por su número de maquinarias. Esta es la fórmula, ¿no? Cómo se calcula los plazos o el plazo de la planta de asfalto. Hacemos esto. Estos 2.520 dividido entre la productividad por el número de maquinarias. Nos da, y eso tiene que estar aquí. Ya. En este caso, cuando calculen su número de plazos, van a ponerlo a un ladito. Antes, bueno, ustedes lo hacen a mano, ¿no? Entonces, si no se acuerdan, para calcular las maquinarias del resto de... El número de maquinarias del resto, tienen que usar la productividad que no está igualada, ¿no? Entonces, acá a un ladito he calculado el que está con decimales. En este caso, nuestro plazo para la planta de asfalto nos sale 65,455. Si lo redondeamos, directamente va a ser 66, ¿verdad? Nuestro plazo. 66, entonces ese es el plazo de conclusión del pavimento. 66. ¿Ya? Entonces vamos a proceder directamente acá en el Excel a calcular el número de maquinarias. En este caso, vamos a tener que hacerlo acá a un ladito. No acá, ya, no me importa. El número de maquinarias va a ser igual al volumen dividido entre ¿qué? Entre la productividad, ¿por qué? Por este plazo. Y este plazo es el que siempre se va a mantener. No, algo pasó. Volumen, el plazo, sí. No sé qué está pasando. Productividad. A ver, tal vez es esto. Listo. Acá nos sale 0,8 y si lo redondeamos sería 1, ¿no? Esto vamos a copiarlo hasta acá. Listo. 0.8, si lo redondeamos, va a ser igual a una maquinaria. 0.84, si lo redondeamos, también va a equivaler a una maquinaria. Acá 1.1. Siempre, Edward también las debió explicar, siempre lo redondean al mayor, ¿verdad? Entonces sería 2. Acá 4.01. No hay mucha diferencia, entonces vamos a llegar a 4. 1.8, 2 maquinarias. Lo mismo sería, aquí me olvidé. Sí, tenía que hacer lo mismo, se hace lo mismo con el cambio de imprimador. Es igual otra vez su volumen de trabajo dividido entre su productividad. ¿Por qué? Por este plazo de acá.
Le sale 0,17. Entonces dice que sí necesitamos un camión imprimador. Hasta ahí entiende más o menos cómo está, cómo es todo esto. No sé. Espero que sí. Entonces, directamente vamos a calcular nuestros plazos. Nuestro plazo va a ser igual, casi igualito. El volumen de trabajo dividido entre ¿qué? Entre la productividad por el número de maquinarias. Listo, 53. Y esto lo copian hasta ahí. Listo. Ya tienen sus plazos. Y su hora productiva. Sus horas productivas va a ser en este caso aquí. ¿Cuántas horas productivas va a tener la planta de asfalto? Va a ser siempre 66. Entonces, si restamos, va a ser 0 horas productivas, improductivas. Ya, esta en realidad hay que copiar acá al lado, ¿no? Las horas productivas son su plazo. El plazo que han hallado de cada equipo. 55, 36, 66, 60 y 11. Lo que hace acá es, tenemos que restar a nuestro plazo de conclusión total del pavimento, le restamos las horas productivas que hemos hallado. En este caso acá tenemos 13. Pero no me equivoco. Este es algo que se tiene que mantener. Ya, ahora sí. Listo. Ya tenemos. Ahora, algo que acá debo recalcar, para los camiones imprimadores no se los va a tomar en cuenta en este plazo, en el plazo de conclusión del pavimento que hayamos de la planta de asfalto, sino el camión imprimador tiene su propio plazo, su propia manera de operar, entonces siempre va a ser 0. Las horas productivas va todo su plazo, que son las horas productivas, quiere decir que absolutamente todas las horas va a trabajar, ya por eso va a ser siempre 0. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre algo? Ya, listo. Acá me parece que han compartido el mismo plazo. Ya. Y lo último es lo más facilito, que es meter directamente a esta planilla todos estos datos que te dan. Para usar la planilla de NIT, el ingeniero te da la potencia de cada equipo, su costo de adquisición, el costo de diésel de cada uno, este factor acá que no me acuerdo cómo se llama, el coeficiente de proporcionalidad lo llama. Vida útil en años, esto era las horas trabajadas por año, ¿verdad? El interés y bueno, sí, tasa residual en realidad lo llama, y este coeficiente R que no me acuerdo qué es. Residuo creo que también. Pero es en base a estas proporciones. Bueno, este es interés y este es interés residual, creo. Ya. Bueno, esta es la tabla que les suele dar el ingeniero. En este caso, en este ejercicio que nos dio, aún faltaba aquí datos de 2 maquinarias, me parece. Y acá son 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y acá solamente te dan 5, entonces sí te faltaba 2 maquinarias. Y eso nos vamos a inventar algunos datos para eso. ¿Ya? ¿Qué hacemos? En esta tablita de acá copiamos directamente. Bueno, acá ya el Excel automáticamente ya llevó, que necesitamos el número de maquinarias, obviamente las horas productivas, están las horas productivas y nuestras horas improductivas, como hacíamos en el segundo parcial, para multiplicar con nuestro costo productivo e improductivo que hallaremos, y finalmente
hacer esto, que es el número de maquinarias multiplicado por las horas productivas por el costo productivo más las horas improductivas por el costo improductivo sería igual a su costo total de operación. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos falta ahorita? Nuestros costos, el productivo y el improductivo. Para eso nos da esta tabla. ¿Qué vamos a hacer? Como ya estamos casi en hora. Creo que acá tenía. Ya. ¿Qué es lo que primero? Por si acaso, esta es la planilla que ustedes tienen que usar para su proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Copiamos todos estos equipos que necesitamos. Planta de asfalto, pavimentadora, los 2 compactadores, las volquetas, el cargador frontal e imprimador. Está acá. La pavimentadora, los 2 compactadores, la volqueta, su cargador frontal y su imprimador. ¿Qué es lo que sí o sí necesito? Son sus potencias. De la planta de asfalto sí te da, que es 310. De la pavimentadora también, 175. Del compactador neumático, 110. Aquí está. En este caso no te da de un compactador de rodillo liso. ¿Qué es lo que se hacía? Ahorita no tengo abierto el libro, pero si no mal me acuerdo, en el anexo A del libro están todos los tanto de CAT como de Komatsu, compactadores. Ustedes escogen uno y sacan de ahí su potencia. ¿Ya? Entonces, ahí está. En este caso, se ha buscado en el libro y exactamente no sé qué compactadora, pero se usó su potencia de 115, ¿ya? Pues también nos da de la volqueta, que es 210, del camión imprimador, que es 185, y lo mismo, como no tenemos datos del cargador frontal, incluso ya nos da qué tipo de maquinaria es o cuál es su nombre, que es CAT 936F. Buscamos ahí con qué potencia trabaja. En este caso acá está 160. Listo, ya tenemos todas las potencias. Lo siguiente que nos da la vida útil en años. Como todos acá nos dan 8 años, entonces es obvio que el resto de maquinarias de los cuales no nos da dato va a ser 8 también. Ponemos 8. El siguiente es horas trabajadas por año, 2000, siempre ha sido 2000, nunca ha cambiado, 2000, absolutamente todos ponemos 2000. Finalmente, el costo del equipo. Acá en tu ejercicio sí te da el ingeniero, acá está 380,000 para el del asfalto, está 180,000 para la pavimentadora de asfalto. Para el compactador neumático, 136,000. Aquí está. Para las volquetas, 85,000. Aquí está. Y para el camión imprimador, 106,000. 106,000. Y como no había costos en los otros dos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos damos. Para su proyecto, ustedes tienen que buscar en internet. Tienen que buscar los costos de la maquinaria que ustedes están usando, obviamente con sus códigos más, ¿no? En este caso, no teníamos costos del cargador frontal, entonces habría que buscar entre comillas. No se buscó, digamos, para este ejercicio se dio un costo al azar, pero se tendría que buscar un costo de un cargador frontal, de este cargador frontal. En este caso, si no me equivoco, se puso acá el costo de equipo 254,000, porque si se acuerdan, si estuvieron practicando los ejercicios los ejercicios cuando tocó el ingeniero el tema de cargador frontal, siempre suele, y con costos, siempre suele usar 254,000 de costo de equipo. Entonces, también pueden usar esos costos para su proyecto. Ya. El siguiente es meter los últimos datos, que es los valores residuales, el valor residual que nos dio. En este caso acá nos da valor residual igual a 20%. Eso hacemos. Tenemos 20, ya. Acá comenzamos a
con los cálculos. En esta parte que es el valor residual del costo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que multiplicar el costo del equipo por ese valor residual que les da. Siempre su valor residual va a ser 20%. Eso no se olvida. Entonces, acá lo multiplicó. Como está en Excel, ya está absolutamente todo calculado. Pues, ¿qué hizo? Multiplicó estos 380,000 por el 0.2, ¿no ven? Que equivale al 2%. Hizo eso para todas las maquinarias y sale todos estos costos. Finalmente, acá metemos por último, sí, el último dato que tenemos, que es el factor, el coeficiente de proporcionalidad. Acá nos da 0.9, esto sí varía. Entonces, sí depende del ingeniero de lo que les dé. En caso acá ponen 0.9 para absolutamente todos. Comenzamos entonces con los costos. A partir de aquí es todo lo que tienen que hacer para encontrar el productivo, el improductivo. Para eso tenemos estas, ¿cómo se llama? Estas ecuaciones, perdón. Acá tenemos una que es la depreciación más los intereses, más el seguro. Y acá tenemos el costo de mantenimiento, el costo de unidad del diésel. Y esto más. Ya el costo de los materiales. Para la depreciación más los intereses más el seguro acá lo llaman con P. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos toda esta ecuación de acá. Este de aquí. Entonces, que hacía 1 sobre qué, por la duración o las horas trabajadas por año. En este caso sería 2,000, ¿verdad? 1 sobre 2,000. Todo esto multiplicado por qué, por el costo total de la máquina. ¿Cuál es el costo total de la máquina? Es 380,000. Multiplicado por su interés. Su interés va a ser 12. ¿Y dónde está ese 12? Aquí. Ese es el dato que les da. Interés para todos va a ser 12. Multiplicado por el interés. Más, ahora sí empieza a restarse que el volumen, el costo del equipo menos el valor residual de la máquina o el valor residual del costo, que en este caso sacamos 76,000. Todo esto multiplicado por qué? Por el ratito. 0,17. Ya. Perdón, aquí me equivoqué. Cuando se habla de interés es que no está completo. El interés, en este caso, es igual al interés que les da más su seguro. Acá en este ejercicio no se sabe si es todo el interés. Es decir, que los tendría que haber dado acá. Una casilla que tenga el interés y el otro el seguro. Si les da ambos, quiere decir que los tenían que sumar para tener el interés total. Por ejemplo, en este caso, si les daba 12 acá y acá un 5%, 5 de seguro, su interés total sería los 12 más 5, sería 17. Y entonces ese es el interés que ustedes tienen que usar. Si les da solamente, eso tienen que preguntarle en su examen por si acaso al ingeniero. Tal vez acá le pregunté y por eso me puse directamente 12. Si les da y directamente, tienen que preguntar si este interés ya está sumado más el seguro o solamente es el interés y el ingeniero tiene que darles el seguro o ustedes directamente dicen que su seguro es igual al 5%. En este caso, seguro el ingeniero, no me acuerdo, pero seguro el ingeniero me dijo que solamente sin un interés, sin el seguro. Este 12% es un interés sin el seguro. Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer? El interés en realidad va a ser igual al 12% que te da más 5% del seguro. Eso sería 17. Aquí está. Ahora la casa. Interés más el seguro, 0,17. Y aquí ya está, digamos. 1 sobre lo que decía, otra vez repetimos. 1 sobre las horas trabajadas por año, que es 2,000, multiplicado por el costo,
este caso tendría que cambiar. El costo sería 380,000 esta vez por el interés. Si está sin el seguro, sería, sumándolo obviamente, sería 0,17. Por la resta es 380,000 menos los 76,000, ¿no? Los 76,000 que hayamos multiplicado otra vez por este interés, que es la suma de 12 más 5, dividido entre 1 más el interés, obviamente, 0,17, y esto multiplicado por n, en este caso sería 8, ¿no? 8 menos 5, es decir, elevado a la 7. Todo eso aquí está en el Excel, ¿no? Y al final nos sale con una depreciación o un costo del diésel de 42,59. El mismo procedimiento se repite para absolutamente todos y va a salir sus respectivos resultados. El siguiente es el costo del material, mantenimiento, perdón. El mantenimiento, y acá está su ecuación del mantenimiento, que es 0,182 multiplicado por la potencia y por el costo del diésel. Ya, en este caso, nuestro costo de diésel acá nos da 0,51. No sé si nos da acá. Acá 0,53. Entonces, eso es lo que ha variado en este ejercicio. Ustedes tienen que poner 0,53 en esto. Un ratito. Mantenimiento. Esto es para el material. Perdón, me estoy rayando. Bueno, disculpa. Es esta la ecuación. Este es del mantenimiento y este es material. Ya voy a ordenar esto mejor. Este es para el mantenimiento. Este es para el material. Mantenimiento. Y esto es para el material. Ya, y esto es fácil directamente. El costo del equipo multiplicado por la constante de proporcionalidad o el coeficiente de proporcionalidad, que es 0,9, dividido entre la vida útil en años, en este caso sería 8 años, multiplicado por las horas trabajadas en año, que es 2,000. Y ahí tienes el costo de mantenimiento. Es 21,38, lo mismo para absolutamente todos. Ahora sí vamos recién con la ecuación de los materiales. Estos de los materiales. Materiales. Es 0,82 por la potencia por el costo de diésel. En este caso, nuestro diésel, ingeniero en el ejercicio, nos dice que va a costar 0,53, ¿verdad? Y es 0,182 por su potencia por 0,53. ¿Qué hacemos entonces? Esto lo copiamos aquí y ya nos salen los nuevos resultados de los materiales. Mano de obra, la mano de obra siempre va a ser lo mismo, es como usábamos en las planillas de costo de Caterpillar, Komatsu. El costo de operador siempre va a ser 600 entre 179, en este caso 3,35 para absolutamente todos. Finalmente, ¿cuál va a ser nuestro costo productivo? Va a ser la suma de todo esto. Del costo de diésel, de la depreciación más los intereses, más el mantenimiento, más el costo de los materiales, más el costo de la mano de obra. Similar a lo que hacíamos en las anteriores planillas, pero más rápido y más reducido. Y nos da aquí 97,22 dólares, el productivo de una planta de asfalto. Y eso es lo mismo, copian directamente, el mismo procedimiento es para todos, es la suma de todo lo que han hallado. Para el costo improductivo va a ser igual a esto, a la depreciación más los intereses más el seguro. Esto, interés más el seguro. Acá vamos a poner es improductivo. Productivo.
Y listo. Ya está, ya tenemos los costos productivos, los costos improductivos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo copiamos y lo pegamos directamente aquí. Ay. Ya me está creando. Vamos a pegar acá. Ya, listo. Va a ser, estos son los costos productivos. Listo. Esto ustedes lo redondearían. Bueno, ustedes con la calculadora lo hacen a mano. Estos son los costos improductivos, los productivos, perdón, y los improductivos van a ser estos. Y listo. Ya tenemos nuestros costos totales de operación, que es lo que se hacía, lo mismo que les expliqué la anterior vez en las planillas. Era el número de maquinarias porque por, entre paréntesis, las horas trabajadas por día, que es 66, multiplicado por el costo horario de esas horas productivas, que es 97.22, más las horas improductivas trabajadas por el costo de operación de esas horas improductivas. En este caso sería 42.59. En esto es cero, entonces sería 66 por 97.22. Nos da $6,416,42. Lo mismo para los demás, es el mismo procedimiento, multiplicado obviamente eh, por sus propias maquinarias o el número de maquinarias que tiene cada uno. Y no se olviden, esto siempre va a ser uno. La planta de asfalto siempre va a ser uno. Y usualmente el camión imprimador también suele salir uno. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de esto? Al menos sobre todo de esto que sí me rayó un poco. Sobre el costo hora de operación en estas planillas. ¿Se entendió esto de lo que les expliqué del interés más el seguro? Ya no sé, al menos usen el chat o algo. Yo creo que hasta ahí se ha entendido todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo más que quieran que les explique? ¿O ahí está todo? Ya yo creo que ya está todo bien dicho. Entonces le dicen a Edward que